1973. Crisis del petróleo. Los gobiernos occidentales comienzan a entender por primera vez qué implica la escasez, luego de 2 décadas de crecimiento sostenido basado en el consumo de petróleo barato y abundante. La Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, fundada por países árabes y reconocida por la ONU desde 1962, decidió suspender el suministro de petróleo a Estados Unidos y Europa, exigiendo sustanciales aumentos de precios. Por primera vez, las naciones dueñas del 50% de la producción petrolera del mundo ejercieron una demostración conjunta de poder, desencadenando en Occidente la primera gran crisis económica y energética desde la Segunda Guerra Mundial. (1992) Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro. 172 gobiernos y más de 22.000 representantes de organizaciones no gubernamentales firman un tratado de compromisos globales para mitigar los daños del cambio climático en la Tierra. La Organización de Naciones Unidas genera así un nuevo consenso internacional que asocia la crisis ambiental con la emisión excesiva de dióxido de carbono. Fue a partir de allí que los principales países de Occidente comenzaron a promover activamente el tránsito hacia la electromovilidad y la generación de energía a partir de fuentes renovables. 2015. 13º Plan Quinquenal del Partido Comunista de China. Luego de la Conferencia sobre Cambio Climático de la ONU celebrada en París en 2015, el gobierno de Xi Jinping anuncia los nuevos lineamientos del Plan Económico Chino para expandir su economía. En ese marco, el gigante asiático se consolida en la carrera por ser la primera potencia global, con un ambicioso plan de reconversión tecnológica que incluye reducción del consumo de energías provenientes del carbón, aumentos de la producción nuclear, expansión de nuevas energías renovables con metas propias y la conversión de todos sus sistemas de transporte hacia la electromovilidad. Estos 3 hechos históricos pueden ser un punto de partida para entender que las revoluciones tecnológicas en vehículos eléctricos y energías renovables no constituyen un fenómeno neutral. Por el contrario, forman parte de las disputas por liderar la transición energética en el centro de la convulsionada geopolítica global. Soy Federico Nassif y les doy la bienvenida a Transición Energética Argentina, un podcast de la Fundación Innovat, la unidad de vinculación tecnológica del CONICET. En este podcast vamos a conversar con especialistas de distintas áreas y disciplinas para pensar cómo podemos transitar hacia una nueva forma de relacionarnos con nuestras fuentes de energía. Un aporte de ideas de fondo para conjugar desarrollo, tecnología, inclusión social y sustentabilidad ambiental. Episodio 1. Situación geopolítica y energética actual. La transición energética ya no es un concepto del futuro lejano. Está en marcha desde hace décadas y podemos situar su origen histórico en la crisis del petróleo de 1973, que obligó a las grandes potencias de Occidente a invertir en el desarrollo de energías alternativas al petróleo. A partir de allí, muchos otros eventos históricos, políticos y tecnológicos fueron definiendo la actual situación energética global. Sofía de Nicolo es directora de OSIPEX, observatorio destinado al estudio y el seguimiento de la política exterior argentina. Sofía sitúa el origen de la actual dinámica energética en la crisis de 2008, cuando se da inicio a un nuevo ciclo de acumulación capitalista. Podríamos situar un quiebre, ¿no? O un cambio de paradigma respecto a cómo se produce la energía a nivel global a partir de la crisis del 2008. Por un lado, lo que hay es un reconocimiento, ¿no? Que se venía gestando desde principios de los 2000 a nivel global de los impactos que tiene la utilización del combustible fósil en la generación de energía en el medio ambiente, ¿no? Que lo que ocasiona es un aumento, si se quiere, de la frecuencia o de la intensidad de los fenómenos climáticos y prende muchas alarmas respecto a el devenir de ese proceso de producción de energía. Por otro lado, en los organismos internacionales, en los organismos de la gobernanza global, se empieza también a trabajar distintos tipos de consensos para establecer metas desde las cuales todos los países puedan plantearse un horizonte de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es lo que se reconoce como la principal causa del calentamiento global. Hay un ejemplo muy, muy claro, por ahí el más conocido, que es el del Acuerdo de París, que se firma en el 2015, al cual nuestro país suscribe, en donde, bueno, lo que sucede es que este proceso de descarbonización
que viene atado a las metas del Acuerdo de París, como también otros acuerdos a nivel global, lo que nos pone como desafío, ¿no?, es una transformación total, tanto de la infraestructura energética como tecnológica y también de los paradigmas productivos, de los paradigmas industriales de escalas inigualables. Sin embargo, y acá agrego, bueno, una opinión respecto al origen de la transición energética, como veníamos desarrollando recién, en donde también hay una lógica quizás política y económica en paralelo, ¿no?, a este proceso de toma de conciencia respecto a los impactos de gases de efecto invernadero en el ambiente, que tiene que ver con las políticas de transición energética, pero que van más allá de este reconocimiento que tiene o que surge a partir de los daños que genera la actividad humana, tal cual y como la conocemos y se lleva a cabo actualmente, que se vincula más con la lógica del propio sistema capitalista financiero, y con la necesidad de seguir generando riquezas a partir de la innovación. Quedó en gran evidencia la necesidad de apuntalar nuevos cambios tecnológicos que permitieran crear nuevos mercados, nuevos bienes, nuevos servicios, nuevos empleos y sobre todo nuevos mecanismos de acumulación de riqueza por parte de las grandes corporaciones globales y de los países que hoy son centrales en el orden mundial, ¿no? Y es por ello que es imposible hablar de la reconfiguración de la infraestructura energética, de la transición energética, sin hablar de geopolítica y sin hablar también o de comprender este proceso en el marco de la crisis financiera del 2008, de sus consecuencias, del sobreendeudamiento al cual cayeron no solamente los estados, sino también las propias empresas, de las transformaciones de la industria 4.0 y de tantos otros procesos que son fundamentales para poder comprender el verdadero trasfondo de la transición energética. Y por último, me gustaría también mencionar que hasta el momento lo que se conoce como, o las inversiones sobre lo que son las energías renovables, ¿no?, que son como la gran protagonista de este proceso de transformación y de transición energética, no tuvieron una consecuencia al momento que implicara una reducción en las emisiones de gases de efecto invernadero. La carrera hacia las nuevas energías renovables está liderada por las grandes potencias industriales, Estados Unidos y Europa por supuesto, aunque liderando el proceso aparece China. Para conversar sobre esta situación hablamos con Iván Aranda, ingeniero químico de la Universidad Autónoma de Madrid, especialista en tecnologías de transición, que asesoró a la empresa boliviana de litio GLB para la instalación de la planta piloto de baterías de litio en Potosí. El país que está liderando, para mí quien está liderando la transición ecológica es China, ¿no? Igual, esto también tiene muchas dimensiones, ¿no? Entonces, depende de en qué ámbito podemos, habría que ver, ¿no?, o qué entendemos por ese liderazgo, ¿no? Desde luego, en cuanto a cuestiones relacionadas con inversión, con capacidad instalada, ¿no? O sea, es decir, la mayor capacidad eólica y solar está en China, ¿no? El mercado de vehículos eléctricos más grande es China. Desde el punto de vista de desarrollo tecnológico, también China tiene un papel importante, ¿no? Quizá desde un punto así de gobernanza global, ¿no?, China está realmente apostando muy, muy fuerte. Cuando uno habla de cómo se está reconformando el tablero geopolítico mundial, se comprende la disputa entre las principales potencias por controlar la innovación tecnológica en el ámbito energético. En la actualidad, por ejemplo, China controla y lidera el mercado de las energías renovables desde sus aspectos industriales hasta los científicos tecnológicos. Por poner un ejemplo, la capacidad instalada que tiene China, ¿no?, para generar energía renovable alcanza aproximadamente el 30% de la capacidad instalada total de todo el mundo. Solo China tiene el 30%. Desde el 2010, además, vienen invirtiendo miles de millones de dólares, más de 800.000 millones de dólares en nueva generación de energía, y solamente esa inversión de China representa el 30% de la inversión total. O sea, hay un claro predominio, obviamente seguido por Estados Unidos y por la Unión Europea, de estos países en el camino de la innovación y de esta transición. Si bien China lidera, ¿qué pasa con el resto de los jugadores fuertes en la geopolítica? Europa es además un paradigma en generación de sentido común alrededor de la transición energética. Tanto es así que sus planes son los más ambiciosos del planeta y conllevan una fuerte regulación estatal. La Unión Europea tiene un liderazgo quizá un poco diferente, ¿no? Quizás el modelo de transición ecológica de la Unión Europea es un poco distinto, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, China, ¿no?, en la descarbonización total, ¿no?, la neutralidad climática en China
se estima ellos dicen para el año 2060, ¿no? En la Unión Europea es más ambicioso, ¿no? Estamos hablando de que se propone 2050, ¿no? En Europa quizá con ese modelo más de cogobernanza entre estados, ¿no? Con instituciones supranacionales, ese poder quizá mucho más distribuido, pues también hace, ¿no? Que a pesar de que haya, digamos, el proceso de negociación igual sea más complejo, pero sí que creo que es una cosa más sostenible, y esto me refiero comparado con el caso de Estados Unidos, ¿no? Donde hemos tenido, ¿no? Pues un viraje, ¿no? En la política Trump totalmente negacionista, ¿no? Con el tema del cambio climático, salirse del Acuerdo de París, etcétera, ¿no? Y ahora de repente como que se reincorporan de nuevo, ¿no? Entonces yo creo que genera una cierta desconfianza y le confiere digamos, una dimensión un poco más, una categoría un poco más errática a China en la transición ecológica. Evidentemente es un actor relevante, ¿no? Pues eso, en capacidad instalada, en inversiones, también está muy a la cabeza. En temas de desarrollo tecnológico, y también hay que diferenciar mucho por regiones, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? Toda la parte, pues, por ejemplo, ¿no? de la costa oeste pues, no sé, la zona de California, ¿no? Silicon Valley, todo esto en Estados Unidos, en determinadas cuestiones del desarrollo tecnológico está liderando. Entonces, ¿hacia qué tipos de energía están transicionando las principales potencias? Cuando hablamos de a qué tipos de energía están transicionando las principales potencias, ahí vemos que hay algunas protagonistas, ¿no? Está la energía solar, la energía eólica, está el hidrógeno verde, los biocombustibles y la energía nuclear. Para empezar, podríamos decir que las principales potencias ponen el foco en las energías renovables, pero también hay otras, ¿no? Como la mareomotriz, la hidroeléctrica, la biomasa. En el caso de lo que es la energía solar y eólica, hay un dato de color, digamos, que es que a partir de las grandes inversiones que hubo, los costos de producción descendieron, tanto en el caso de la energía solar un 73% aproximadamente, y en el caso de la energía eólica un más del 20%, en el periodo que va del 2010 al 2017. Y en este campo, China es la que lidera los desarrollos tecnológicos vinculados a estas dos energías. Vemos entonces que las principales potencias industriales se lanzaron a la carrera por la transición energética. Quien logre dominar primero las tecnologías que permitan capturar, distribuir y utilizar con mayor eficiencia las energías contenidas en las fuentes renovables podrán controlar la principal base del desarrollo económico y social. Desde el Observatorio CIPEX, ¿qué lectura hacen sobre la transición energética como fenómeno global? La transición energética es un fenómeno global y además es una estrategia impulsada por los países industrializados. O sea, son las dos cosas. Digamos, la transición energética la lideran y los promueven los países industrializados y las corporaciones también, ¿no? Que son los que cuentan con el capital para llevar adelante estos procesos. Que acá también es muy importante hablar de este actor, ¿no? De las corporaciones, porque son realmente los que tienen la espalda financiera para asumir este tipo de inversiones tan gigantescas como rediseñar la infraestructura energética de un país. Se necesita de mucha espalda financiera para eso, por eso son tan importantes también en el esquema. Dentro de este panorama, ¿qué rol entonces le va a tocar a América Latina? La región posee abundantes recursos naturales y pareciera estar condenada a ser proveedora neta de materias primas para las transiciones energéticas de las principales potencias industriales del mundo. Sin embargo, ¿tenemos la oportunidad de cambiar este paradigma? ¿Estamos frente a posibilidades de generar un desarrollo tecnológico propio? Para abordar estas preguntas hablamos con Janet Sánchez, directora de División de Recursos Naturales de CEPAL. Sobre la posibilidad de avanzar hacia nuestra propia transición energética. Yo creo que hay posibilidades. Ciertamente nuestra región está dominada por combustibles fósiles, ¿no es cierto? Casi el 70% del suministro de energía primaria proviene de combustibles fósiles. Solo un tercio corresponde a energías renovables. Sin embargo, tenemos capacidad instalada eléctrica. Los combustibles fósiles en la capacidad eléctrica solo es el 39%, ya 61% es de energía renovable. Bueno, la transición energética ciertamente requiere del suministro de algunos recursos estratégicos y nuestra región está favorecida
por ciertos minerales clave como el cobre y el litio, que son muy necesarias en la transición energética. El rol económico, por tanto, de la industria minera en la región, tanto como en la provisión de los suministros que requiere nuestra propia transición energética, como en el commodity que se ha estado manejando, digamos, históricamente, resultan muy importantes en los países, particularmente poseedores de estas riquezas mineras. Pero por supuesto, cualquier aumento en la producción y en el uso de estos recursos mineros debe ser enmarcada en el logro de un desarrollo sustentable y en una industria que tiene que cumplir al menos dos requisitos. Por una parte, debe gestionarse cumpliendo con los principios de sostenibilidad en todo el ciclo de vida de la mina, ¿no es cierto?, desde su exploración hasta que se cierra la mina, lo que requiere incorporar herramientas nuevas, estándares y normativas que minimicen o eviten externalidades sociales y ambientales negativas. Por otro lado, la industria no solo debe ser extractiva, ¿no?, para evitar ser, como siempre, los abastecedores de materia prima y ser incapaces de poder desarrollar tecnológicamente e innovar para producir minerales ya con valor agregado, ¿no es cierto?, para poder desarrollar tanto aguas arriba como a niveles de proveedores especializados, como también aguas abajo, en refinación o fabricación, ¿no es cierto?, de estos minerales que permitan aumentar el tejido económico, desarrollar vínculos, crear valor agregado y en definitiva permitir el empleo con nuevas habilidades de nuestra población en necesidad. El destino de la región será nuevamente la de ser proveedora de recursos naturales para garantizar las transformaciones tecnológicas del centro. Si el destino de la región es nuevamente ser proveedora de recursos naturales para garantizar las transformaciones tecnológicas del centro, es un desafío que hay que enfrentar, ¿no es cierto? La CEPAL siempre ha planteado la necesidad de hacer un cambio estructural en la región para evitar justamente esa especialización productiva en el mediano y largo plazo. Tenemos desarrollos no solo tecnológicos, ¿no es cierto?, en la región de América Latina para iniciar esta transición. Por una parte, la región cuenta con grandes potencialidades en energías renovables, como las fuentes de energía solar y eólica, la hidroenergía también, ¿no es cierto?, que todavía tiene un potencial muy importante en la región. Por otro lado, se ha logrado avanzar en la capacidad de generación de electricidad, principalmente con tecnologías fotovoltaicas y turbinas eólicas, por ejemplo, en la región, que ya muchos países han desarrollado. Las inversiones en este tipo de energías han ido a la alza, ¿no es cierto? Y pese a que el COVID golpeó, no se ha notado una reducción muy brusca. Priorizar la creatividad y el aprendizaje y reorganizar las capacidades que ya tenemos, que las tenemos. Quizás con nuevos objetivos haya que reorganizarlas, pero las tenemos. Por ejemplo, en la Argentina, la energía hidroeléctrica, la energía nuclear, son dos fuentes de energía bajas en emisiones de efecto invernadero, donde contamos con desarrollo tecnológico propio para apuntalar un proceso de desarrollo sostenible con mayor autonomía. Y ahí también es donde aparece, y siempre remarcamos desde el observatorio, el rol del Estado en la planificación de la política energética y de la política industrial, que no se puede pensar una sin la otra. Y ahí cabe la definición de objetivos, la definición de metas que ayuden a orientar todas las tomas de decisiones en este proceso, no de forma aislada, sino de manera integral, con un proyecto, con un pensamiento estratégico. Y tener como horizonte siempre la priorización del empleo propio,
de, por ejemplo, movilizar a todas las pymes, ¿no? Para que provean insumos necesarios para estos proyectos, que las tenemos. Un ejemplo es el de la cadena de la industria nuclear, pero hay otros también, ¿no? Y que, para sintetizar, el gran desafío que tienen nuestros países en este siglo es cómo evitar que la transición energética implique más pobreza y más dependencia, y cómo hacer para transformarla en un motor del desarrollo justo y sostenible, ¿no? Que es también plantear un paradigma de desarrollo distinto al que conocemos. Como conclusión, en Argentina y en la región tenemos grandes oportunidades para ser parte de la transición energética mundial, pero tenemos que encontrar una forma de hacerlo a nuestro modo, haciendo nuestro camino de aprendizaje e innovación. Los acuerdos globales son fundamentales como horizonte hacia donde tienen que dirigirse las nuevas formas de generación y desarrollo de energías. Pero no debemos desconocer que las grandes potencias se encuentran en una carrera por el liderazgo tecnológico. Por eso, debemos lograr generar políticas a largo plazo que permitan reordenar las capacidades productivas ya existentes, con objetivos claros de agregado de valor a los procesos de extracción, generación, transporte y conservación de las fuentes de energía. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Transición Energética Argentina, el podcast de la Fundación Innovat de CONICET. Realizado gracias al auspicio de Enerfe Sapem, la empresa de gas y energías renovables de la provincia de Santa Fe. Idea y realización, Federico Nasif y Diego Roger. Producción, La Otra Radio. Hasta el próximo encuentro.